sea, la famosa natio, en este caso la natio catalana, bueno, pues simplemente eran eso, o sea, era población adscrita por relaciones feudales a una terminación. Y cada grupo humano, cultural, gentilicio, era de su padre y de su madre. De hecho, había castellanos, también apellidos castellanos como Ruiz. O sea, hay registro anterior a población, a asentamientos castellanos bueno, en los condados catalanes. Hay registros anteriores a población carolingia, que entonces no era Cataluña todavía, o sea, estamos hablando incluso de un periodo anterior. Pero, bueno, básicamente así era la cosa. En una época posterior, Castilla, y digo Castilla porque cuando se habla del desarrollo de las relaciones de producción y de la economía en Cataluña como base material de una supuesta nación diferencial de los típicos asuntos económicos extractivos o importadores comerciales desde colonias, desde las Indias occidentales propios de Castilla y tal, y que a partir de ahí se empieza a configurar una idiosincrasia distinta en Cataluña, cosa hasta cierto punto, pues veraz, cierta, porque la economía desarrollada pues era diferente, o sea, hay una revolución manufacturera en Cataluña que no la hay en otras zonas de España, a partir de la acumulación de capital agrícola en base a la uva y productos derivados, el vino, sobre todo y tal, y bueno, y eso desarrolla, digamos, unas miras, una vocación histórica en Cataluña, que no es una vocación histórica nacional catalana o de configuración de un Estado en Cataluña, sino que al contrario, o sea, esas actividades mercantiles y manufactureras, factoriales, digamos, en Cataluña, desde el siglo XVIII, desde esa revolución agrícola, de esas relaciones con Francia, también por motivos geográficos y tal, favorecidas también por España, por el reinado de los Borbones, que construyen obras públicas y vías de comunicación para, bueno, desarrollar la economía catalana, pues surge una vocación de desarrollo nacional, que será vocación de desarrollo nacional español. Es decir, se despierta una conciencia de, de grupo humano en la burguesía catalana que no hace referencia a su territorio o a, o a una lengua que sirviera de eje diferencial contrapuesto a otro grupo humano distinto de un supuesto grupo nacional, que sería el grupo humano situado enfrente, el español, frente al grupo nacional catalán. No hay nada de eso, al contrario, se despierta la conciencia de España, o sea, de desarrollar, de, digamos, habilitar unas relaciones que sean funcionales a ese desarrollo económico. Pero entonces la vocación es la vocación de desarrollar España, o sea, son los más concienciados de españolidad en el siglo XVIII, XIX, justamente en Cataluña, o sea, serían como la vanguardia o los adalides de España, porque, bueno, pues es su mercado, es su territorio, están interesados en, bueno, una política de Estado, en que haya una política de Estado español por la cual ellos puedan seguir desarrollándose con unos aranceles que impidan a Castilla exportar a Cataluña a unos precios competenciales, puesto que hay unos aranceles por los cuales se ponía una tasa o un peaje a esos productos que de otra manera
habrían invadido Cataluña y habrían desarrollado Castilla y habrían provocado la acumulación de capital a partir del capital comercial y su reinversión industrial en un momento dado en Castilla. O sea, Castilla no es que tuvieran una vocación o una, digamos, como un talante, digamos, castellano diferente del catalán y por el cual no se desarrollaran, sino que todo lo contrario, o sea, Castilla hace un favor, también por motivos de, bueno, por motivos de Estado, de dividir el trabajo económico, de manera que el producto que Castilla importa desde colonias encuentre barreras arancelarias a la exportación a Cataluña, mientras que los mercaderes y sectores productivos catalanes no encuentran esa desventaja, todo lo contrario, no encuentran ese añadido, digamos, de peaje arancelario cuando exportan a Castilla, sino todo lo contrario. O sea, no hay aranceles castellanos hacia adentro, pero hacia adentro, vascos, catalanes y otros sí que imponen aranceles. Y esto con no es un abuso hacia Castilla, digamos, sino que es una política ya de Estado, es una política española, de división del trabajo para potenciar el desarrollo de determinados ejes en España, de ejes económicos españoles. Y en ese proyecto de desarrollo diferencial, pues están todos juntos, están todos metidos, por eso acuerdan esas políticas comerciales. Entonces, las clases productivas catalanas y propietarias pues serán clave en el desarrollo de factores pues básicos a la hora de desarrollar de desarrollar un mercado y de desarrollar una estabilidad también de exportación, la unificación de pesos y medidas. O sea, no podía ser que una fanega fuera, o sea, una fanega como unidad de medida equivaliera a una cantidad, una masa, una cantidad de materia, de producto, de trigo, de lo que fuera, en el Levante mediterráneo, en Murcia, Valencia y tal, que fuera una fanega fuera tal cantidad real de materia mercantilizada, o sea, con un valor de cambio, y que en Cataluña, pues, una fanega equivaliera a otra cantidad. Se tenía que unificar. No podía ser que no podía ser que el oro pues fuera equivalente a cierta masa monetaria en Navarra, el dinero de Navarra, o sea, Navarra conserva su moneda, que es el dinero de Navarra, hasta que pierde la última guerra carlista. Entonces eso no podía ser que hubiera una moneda en un territorio con una equivalencia en oro y con una fluctuación en su equivalencia de valor en oro y en Cataluña hubiera otra. Entonces es la burguesía catalana la que desarrolla la moneda común, la peseta. Peseta es un juego de palabras en catalán, tiene un doble sentido. Es paseta como piececilla, o sea, porque en principio es una unidad de medida. La peseta es una unidad de medida común para todos los territorios peninsulares hispánicos, equivalente a cierta cantidad de producto y también equivalente a cierta cantidad de oro. Por eso es una paseta, es una piececilla que en una balanza tiene un peso. Paseta con C trancada en catalán, es una grafía que no existe en lengua española. Y peseta también, o sea, por pesita, porque sirve para, o sea, es un peso en la balanza de productos. Y de ahí la moneda.